Guerra, hay liberación de rehenes en los últimos días, todavía quedan 130 y pico o más. Los datos los tiene Gabriel desde Israel. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bienvenido. 137, hola chicos. 137 quedan, de los cuales están los dos niños, entre ellos Kfir de Ujú. 10 meses y aproximadamente unas 10 mujeres y 106 hombres en lo que sería edad militar, que me imagino que van a ser los últimos en salir de Gaza si es que posiblemente o no posiblemente logran salir con vida. Mm. Yo soy bastante pesimista con respecto a la posibilidad de rescatar a todos los que quedan dentro de Gaza de manos de Hamas. Claro. Gabriel, mencionaste recién al bebé, de hecho, israelí argentino. ¿Qué se sabe sobre él? Porque en los últimos días, por un lado, Hamas dijo que él y creo que también su hermanito y su mamá habían fallecido en un ataque de Israel. Las fuerzas del ejército israelí niegan eso. También Hamas difundió un video del papá diciendo y responsabilizando a Netanyahu por ese ataque en el que presuntamente murieron. ¿Hay información fehaciente sobre ese tema al respecto o todavía no? Cuando vos querés responder algo así, tendría que el ejército tener por lo menos tres fuentes de información que confirmen que algo así sucedió. Mm. Entonces, la única fuente es Hamas y no es una fuente creíble, de la misma forma que no es una fuente creíble con respecto a la cifra que repiten lamentablemente muchos periodistas de muertos del lado palestino. Tampoco es creíble lo que hacen porque perfectamente pueden jugar a sabiendas que todo el mundo está hablando de esos niños. Entonces, tenés que tener tres fuentes confiables. Mm. Cuando hay tres fuentes confiables, o por ejemplo rastros de ADN y demás, puede, por ejemplo, ser declarado como que la persona falleció, como pasó, por ejemplo, con Noah, con la soldada, que se Sí. sabía que estaba muerta, pero, y había esas tres fuentes de prueba, al no haber, no se puede declarar que Mm. algo así ocurrió y se pone en tela de juicio la posibilidad de jamás de poder Claro. seguir jugando psicológicamente con la población israelí. Gabriel, hablas de que justamente sos pesimista en cuanto a la liberación del resto de los rehenes, ¿no? Lo consideras difícil. Ahora, ¿qué tan probable es que se pueda volver a acordar con Hamas una especie de tregua, teniendo en cuenta que en el último tiempo, bueno, no cumplió con el acuerdo y por eso se levantó el cese al fuego? Mira, lo veo de la siguiente forma. Cuando tú presionas militarmente al Hamas en la Franja de Gaza y le haces perder capacidades militares y también capacidades personales, lo colocas entre la espada y la pared y permites una negociación. Ujú. Los rehenes liberados israelíes que estaban en manos de Hamas no los liberó porque de pronto Hamas se transformó en la Madre Teresa de Calcuta. No. Está claro. Los liberaron porque los presionaron de tal forma. Cuando Hamas sintió que había recompuesto su posición o que quería de alguna manera seguir en la senda anterior, volvió a violar el cese de fuego y comenzó. O sea que a tu respuesta es, una presión militar israelí puede reconducir a una liberación mayor de presos, Ajá. teniendo en cuenta, de rehenes, perdón, teniendo en cuenta que seguramente los últimos en salir van a ser esos hombres en edad militar. Claro. ¿Y hasta cuándo puede persistir la guerra en este sentido? Porque es un tire y afloje hasta que liberen a la totalidad de los rehenes, o aún así Israel va a seguir tratando de desarticular a la organización terrorista. Mira, Hugo, yo creo que el objetivo de Israel va a ser seguir manteniendo control en temas de seguridad de la Franja de Gaza. O sea, seguir entrando y saliendo cuando sea necesario y colocando para administrar civilmente y para reconstruir la Franja de Gaza a alguien que no sea el Hamas, que puede ser la autoridad palestina o puede ser una autoridad palestina bis. O sea, una autoridad palestina que no tenga que ver con Ramallah, que administre el día a día la autoridad palestina, pero que cuando Israel sienta que nuevamente hay líderes del Hamas, vuelva a entrar militarmente. Lo que creo que no va a ser la misma franja de Gaza que conocimos hasta el día 6 de octubre. Mm. Va a ser otra cosa diferente. ¿De qué depende lo que me estás preguntando? Y de un montón de factores que no sabemos. Por ejemplo, Blinken estuvo aquí y él quiso saber cuál era el plan de Israel con respecto al futuro, lo que tú preguntaste, y hasta qué punto Israel iba a atacar y dónde. Entonces le explicaron, por ejemplo, que ahora comenzaba el ataque en el sur de la Franja de Gaza, y le mostraron un mapa dividido en cuadrículas,
donde le decían, nosotros ahora le decimos a la población palestina que pase, y de esta forma no atacamos a la población civil o la protegemos. Y atacamos una parte que sabemos que del sur, que está el Hamas. Con que hagan un solo error militar grande. Significa si el ejército dispara contra, Dios no quiera, un hospital y mata una cantidad de personas inocentes, ese hecho va a causar tanta presión mundial que puede ser que la guerra se acorte. Entonces hay un montón de datos que no sabemos. Hablando justamente de la presión, la semana pasada hablábamos sobre la presión internacional que existía sobre Israel. Vos nos explicabas que hay un sector de determinados países que apoyan fuertemente a Israel y otros que no están tan alineados. Hay una situación muy particular con la ONU, ¿no? De hecho, hace muy pocas horas habló el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que ya no hay lugar seguro en la franja de Gaza, que por la reanudación de los combates el 75% de la población tuvo que dejar su casa por la ofensiva militar de Israel. ¿Qué mirada tenés sobre el rol de la ONU y cuánto crees que puede llegar a incidir en las decisiones militares del gobierno de Israel y de Benjamín Netanyahu? La ONU a nivel general ha ocupado un papel negativo, nefasto en el conflicto palestino-israelí. Nefasto. Pero porque la ONU es... Sí, terrible. Les puedo dar 1.000.000 de ejemplos, desde la Comisión de Defensa de la Mujer de la ONU, que emitió algún tipo de opinión un mes después de comenzar la guerra para solidarizarse con las mujeres palestinas. Ni una palabra con respecto a las mujeres violadas del lado israelí. ¿Y por qué esta actitud, Gabriel? Analicemos un poco porque está claro lo que pasó con España, pero entendemos allí alguna reacción. ¿Es similar lo de la ONU y por qué? ¿A qué lo atribuyen, no? Sí. Claro. Mira, Abba Eban, mítico ministro de Exteriores de Israel, dijo en los años 70, si alguien declara, si Argelia, dio el ejemplo, declara que la Tierra es cuadrada y que la culpa que sea cuadrada es de Israel, van a votar a favor 130 países. Se refería que, eso lo dijo en los años 70, que es totalmente actual también ahora. La ONU son 193 países, de los cuales buena parte de ellos no son democráticos, parte de ellos son países islamofascistas, que hacen una coalición entre países tercermundistas en contra de Occidente, que desde el año 73 en adelante atacan de forma sistemática a Estados Unidos y a Israel. Muchas veces atacan a Israel porque no pueden atacar a Estados Unidos. Entonces, alianzas de un montonazo de países que hacen decisiones surrealistas y que cuando vos sos un diplomático, por ejemplo argentino, y tenés que aspirar a recibir algún tipo de puesto en la ONU, si no votás como la manada, no te va a votar nadie. Por ejemplo, lo de España. España es más complicado, Hugo, porque en el caso español tenés varios factores. Tenés un gobierno bastante endeble del presidente y además un ADN problemático con respecto al antisemitismo en España. España, si tomamos el caso español específico, los clásicos literatos españoles, no encontrás a ninguno, salvo Cervantes, que no haya sufrido antisemitismo profundo. Quevedo, un desastre. Lope de Vega escribió una novela donde explica cómo los judíos mataban a niños para hacer matzá. Una cosa de locos, no se salva ninguno de los clásicos. Ahora, cuando vos tenés una sociedad que está afectada, que tus literatos, que tus cultos tienen eso, y tenés un problema de antisemitismo profundo en España. Ojo, tenés antisemitismo y también tenés islamofobia en España. Esto que vos decís, Gabriel, de personas que forman parte de la ONU que tienen que votar de una determinada manera para poder seguir su camino en la ONU, entiendo que es esto lo que estás diciendo, ¿no? Es muy grave. Atañe también a los distintos, porque han pasado muchos secretarios generales, hoy está Guterres, pero han pasado muchos secretarios generales a lo largo de todas estas décadas desde que existe este conflicto. Bueno, fíjate justamente que ellos empiezan a hablar de forma más racional o más occidental o más en relación a valores cuando están terminando su cadencia. Por ejemplo, Kofi Annan, antes de retirarse como secretario general, declaró: tengo que asumir que Israel está siendo demonizada dentro de la ONU de forma sistemática.
pero lo dijo cuando se retiraba. Lo mismo Ban Ki-moon. Entonces, cuando vos buscando legitimidad lo haces al final, y bueno, tu brújula moral no está muy afinada. En el caso de Gutiérrez queda claro lo que hizo. Pero la verdad que no es de extrañarse, porque dentro de la ONU, por ejemplo, tenés a la UNRWA, la que se ocupa, ustedes saben que si ustedes son refugiados, Dios no quiera, y pasan a ser refugiados en el mundo, los Sí. protege la ACNUR. Sí, Sí. lo conocemos. Pero claro. a los palestinos lo protege la UNRWA. O sea, todos los refugiados del mundo tienen su oficina, los palestinos tienen UNRWA, una sola para ellos. Desde que se creó la UNRWA de la ONU, gastaron 45.000 millones de dólares. Mm. Solamente los palestinos le podían haber comprado a los palestinos una casa a cada uno, un auto a cada uno y un jardín. En vez de eso que hicieron, acabamos de descubrir que dentro de la caja de ayuda humanitaria de la UNRWA venían drones militares y cohetes. Wow. Esto es la ONU, muchachos. O sea Lamentablemente. que hay una El caso guerra, de Cancún. o sea, en este sentido, una guerra de escala mundial, más allá de lo geopolítico, ¿no? Hay evidentemente algo que está emergiendo allí, pero que tiene implicaciones que no van a parar, me parece, Sí. o que se complican en este escenario. Sí, ¿vos ves algún tipo de resolución a futuro en este conflicto que involucra, yo ya no sé si decir israelíes y palestinos, me parece que va más arriba el conflicto, pero vos tal vez tenés una mirada porque conocés mucho mejor el tema desde dentro, ¿no? Pero ¿ves alguna resolución posible en algún momento de este conflicto Israel-Palestina? Totalmente. Totalmente. Mira, lamentablemente la naturaleza de este conflicto es esencialmente religiosa, ya que jamás considera que judíos y cristianos no tienen derecho a un Estado propio en ninguna tierra de la Tierra Santa Islámica. Tenés que analizar el conflicto de acuerdo a cuáles son las premisas teológicas que lo guían. Te lo voy a decir claramente. Todo radical islámico, ojo, no todo musulmán, todo radical islámico considera que todo lo que hizo Mahoma es perfecto. Mahoma en el año 628 firmó un acuerdo de cese de fuego largo, supuestamente, era 9 años, 9 meses, 9 días, con una tribu que no era musulmana. Y lo hizo porque se sentía débil. Y ese acuerdo continuó diciendo que yo lo voy a violar cuando me sienta fuerte. Lo violó al cabo de 2 años. Cuando Egipto firmó la paz con Israel, dijo, firmamos la paz con Israel porque estamos débiles y lo podemos violar. ¿Por qué no lo violó Egipto? Porque Israel es fuerte económicamente, es fuerte militarmente, es fuerte políticamente. En otras palabras, si Israel se mantiene fuerte y es fuerte económicamente, militarmente, va a firmarse un acuerdo con los países árabes de la región y también con los palestinos. ¿Se puede violar ese acuerdo? Se puede violar, a menos que te mantengas siempre fuerte. Lamentablemente, los palestinos, al sentirse arropados por la ONU, por España, se sienten más fuertes que si todos los morales del mundo les dirían claramente que paren de asesinar gente o de utilizar a sus propios ciudadanos como escudos humanos. Gabriel, muchas gracias por este contacto. Te mandamos un Un saludo. abrazo a ustedes. Hasta luego. Chao, chicos. Cambiamos de tema, Sí. volvemos a la Argentina y hablamos de algo que le preocupa, te diría una buena proporción de los argentinos y tiene que ver con los alquileres. Estamos en contacto con Daniel Zampone, asesor inmobiliario, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Hugo, ¿cómo andan? Bien. No, sí.